Estamos viendo cómo es que el maestro cumplió la profecía más larga que tiene su punto de inicio en el año 677 hasta el año 1844, los 2520. En su propia vida de 7 tiempos de 1260 y los discípulos 1260 días de predicación en toda la pureza del Evangelio, cómo se estableció los 2520. Y también en la persona del amado, 1260 corderos fueron sacrificados en el servicio diario, en la mañana. 1260 corderos fueron sacrificados en 1259. Corderos fueron sacrificados porque uno escapó. Ese uno representa a Cristo. Cristo es el Cordero 2520. En la página 687 del deseado de todas las gentes dice lo siguiente. Pilato tomó entonces su lugar en el tribunal, en su sitial del tribunal, y volvió a presentar a Jesús al pueblo, diciendo: He aquí vuestro rey. Volvió a oírse el furioso clamor: Quita, quita, crucifícale, con voz que fue oída lejos y cerca. Pilato preguntó: ¿A vuestro rey he de crucificar? Pero los labios profanos y blasfemos pronunciaron las palabras: No tenemos rey sino al César. Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia, rechazaba a Dios como su rey. De ahí en adelante no tendría libertador, no tendría otro rey sino al César. A esto había conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto y de los temibles resultados que siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Siempre los dirigentes religiosos te conducirán al servicio del maligno. En 1863 se estableció la Iglesia Adventista del Séptimo Día, eligiendo su rey, eligiendo su presidente de la Conferencia General. Dejaron así la conducción del Altísimo, dejaron la teocracia y establecieron un rey como Saúl. La Iglesia está siguiendo los pasos de Israel al pie de la letra. Se está volviendo atrás desde el principio. Cuando Israel estableció rey, no era del agrado de Dios, pero Dios lo permitió. Dios se ajusta a nuestras flaquezas y debilidades, pero no es porque Él desea que sea así. Dios siempre ha querido dirigir a su pueblo, pero el pueblo se aparta de los caminos y va en caminos del maligno, en caminos de Satanás. El Estado está puesto ahí porque existe el mal. Leamos el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo:
si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió y le dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en su momento todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra están a merced del diablo. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Tu país en que vives está dirigido por el maligno. Tus gobernantes son hijos de perdición, hijos del maligno. El Estado pertenece a Satanás. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará el Altísimo acerca de ti, para que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda esta tentación, se apartó de él por un tiempo. Está escrito que todos los reinos de la tierra pertenecen al maligno. Al demonio está sujeto el Estado a servidumbre del maligno. Siempre ha sido así. Cuando la Iglesia romana se estableció en el año 538, nos llevó por 1260 años a la esclavitud, a la ignorancia, a las tinieblas, a la sombra más oscura que ha habido en toda la existencia de la humanidad. Desde el año 508, cuando fue quitado el continuo, por 1290 años, que llegó esa profecía a cumplirse de Daniel 12, versículo 11. Fíjese, apreciados amigos, el Estado está gobernado por el maligno. En toda generación ha sido así. En todo tiempo ha sido así. Veamos el deseado de todas las gentes. Lo siguiente. En la página 600, deseado de todas las gentes, 776. Vamos a leer. La iglesia, en su propia esfera, es de ordenación divina, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, la plenitud de aquel que lo llena todas las cosas y deriva su poder y su autoridad, su dirección de Cristo, su cabeza. Como todos los afectos y las intimidades de la esposa deben reservarse para el esposo solo, de entre todos los hombres, así también debe relacionarse la iglesia con Cristo. Ella ha de guardarse para él como casta virgen para siempre. Ninguna alianza, ni cortejo, ni vínculos, ni acuerdos, ni compromisos pueden existir entre ella y las potestades de la tierra. Si ella ha de permanecer fiel, fuerte y elevadora, debe ser leal a Cristo solo. Su propósito en la tierra es llevar las almas a la perfecta y divina unión con Cristo, que ella misma posea. No puede hacerlo si traiciona la verdad o renuncia a su pureza. Cuando crucificaron a Cristo, nuestros padres los judíos se apartaron de la teocracia, de la dirección divina, y su perdición fue cuando vino Tito en el año 70. Antes vino Cestio Galo. Veamos brevemente esta historia.
La página 33 del Conflicto de los Siglos. Dice lo siguiente, mi estimado amigo. En la destrucción de Jerusalén, no pereció ni un solo cristiano. Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando vieres a Jerusalén cercado de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieron en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inminente. Predicha ya la esperanza. ¿Por qué? Se había anunciado durante 7 años. 7 años. Número del 2520. El número 7 significa 2520. Por 7 años un hombre recorrió incesantemente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caerle a la ciudad maldecida. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse. Cuando el general romano retiró sus fuerzas, sin motivo aparente para ello, mas la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Todos estos fieles se agarraron y se fueron inmediatamente, salieron. Esto ocurrió en la fiesta de los tabernáculos. Pero fíjese, fueron espantosas las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. En el año 70, bajo el mando de Tito, la ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de las provisiones que habían sido conservados hubieran podido abastecer a toda la población varios años. Podían haber sido destruidos a consecuencia de la rivalidad, de las represalias. El pueblo todo pereció en el fuego de judíos. Fueron sepultados por el fuego. Fueron quemados completamente. No antes, después de sufrir una terrible hambruna y miseria extrema, el pueblo fue destruido completamente, tal conforme la profecía, tal conforme el Señor había hablado. Así, apreciados amigos, el deseado de toda la gente dice que la iglesia debe ser fiel, como lo fue desde que Cristo estableció su iglesia hasta el año 100, hasta aquí solamente. Cumplió su curso la iglesia de Éfeso. Éfeso significa pureza, lealtad y pureza. La iglesia, bajo el símbolo del caballo blanco, salió venciendo y para vencer en toda su pureza. Pero de aquí en adelante cambia la historia. Ha sido el propósito siempre del demonio de establecerse como Estado y gobernar las conciencias de los hombres. El Estado también ha sido ordenado por Dios para conservar el orden y proteger a los hombres contra la violencia. Existe a causa del pecado,
Si no hubiese pecado, no tendría razón de existir. Su misión consiste solamente en evitar por medio del temor de las penalidades que cometen el mal las personas de malas intenciones. Actuando en su propia esfera es siempre útil y lo será mientras exista el pecado. En el cumplimiento de su más alto propósito, no puede tener unión alguna con la religión o con la iglesia. La religión no debe hallar cabida en los libros de sus estatutos y la iglesia no debe hallar reconocimiento allí. Cuando la iglesia adventista se estableció en 1863, se estaba estableciendo en los estatutos del Estado. Eso no era del agrado de Dios. Nunca fue del agrado de Dios que ninguna iglesia o ninguno de su pueblo se estableciera o esté sujeto completamente al Estado. Nada tiene que ver la iglesia con el Estado. Son dos cosas distintas. Lo que es de Dios es de Dios. Y lo que es del Estado es del Estado. El Estado ha sido establecido para la ejecución de sus fines civiles. No tiene nada que ver con la religión. Dice aquí, ninguna alianza, ningún cortejo, ningún vínculo, ni acuerdos, ni compromisos puede existir entre ella y las potestades de la tierra. Si ella ha de permanecer fiel, fuerte y elevadora, debe ser leal a Cristo solo. Su propósito en la tierra es llevar las almas a la perfecta divina unión con Cristo, que ella misma posee. No puede hacerlo si traiciona la verdad o renuncia a su pureza. La Iglesia católica traicionó al establecerse como gobernante civil y dirigente religioso, llamado Papa. Tales son los propósitos divinos, plenamente presentados en la palabra respecto de la Iglesia y el Estado. Que estén separados siempre. La nación de Estados Unidos fue establecido bajo el Código de la Libertad, pero ahora al parecer está caminando a la servidumbre de Roma, a la esclavitud total. Si esa nación cayera bajo el servicio de Roma como cayó en el año 538, nuevamente estaríamos en las perfectas tinieblas de la Edad Media. El Estado es ordenado en general según las exigencias de la época y el lugar de su existencia, y ejerce la debida jurisdicción cuando atiende con carácter civil sus propósitos y asuntos, sin tener nada que ver con la religión. Nada tiene que ver el Estado o el César con la religión. La religión nada tiene que ver con el Estado. Es fiel solamente a Cristo. Así del objeto y el estudio y el esfuerzo de Satanás, unir la iglesia y el Estado desde el principio. Roma nunca cambia. En el año 538 unió la iglesia con el Estado a su antojo para gobernar y exterminar a los fieles seguidores de Cristo, sepultarlos y construir sus monumentos con la piel, sus huesos de los fieles. Todas las catedrales, los grandes edificios tienen como columna vertebral los huesos y la piel de aquellos fieles estandartes del testimonio de Jesucristo. Ese ha sido el objeto de Satanás. Y ahora también se está escuchando las noticias. Estamos oyendo lo que este representante del maligno que está sentado allá en el Vaticano está promoviendo un estado global, un comunismo mundial. Si se abolieran las leyes, ¿qué ha de hacer el justo? Es tiempo de actuar, oh Dios, porque han invalidado tu ley. Está escrito. Separados, tanto la iglesia como el Estado son valiosos para la vida del mundo. Unidos vienen a ser un veneno mortífero, tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico.
De una unión tal brotan las grandes bestias apocalípticas, que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida de todos los que se oponen en su camino. Ahí vemos las bestias de Apocalipsis 13. Terrible será el momento cuando el mundo aceptara la dirección de una política global bajo la cabeza de un hombre. ¿Qué puede hacer el hombre? La palabra de Dios dice, maldito el varón que confía en un hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Así está escrito. Es momento de dar nuestra voz de alarma, avisarlos como Samuel lo hizo. Mira, eligen a un gobernante humano como su rey, dejan a Jehová de los ejércitos como su conductor. Este rey te va a hacer así, así, así. Te va a llevar a la esclavitud total. Despierta, amigo. Toma tu resolución y decídete por Cristo. El estado es del maligno y nada bueno te puede dar. Dios bendiga a cada hijo temeroso de sus mandamientos.